¿Cómo funciona la inteligencia de negocios? Las empresas y las organizaciones tienen preguntas y objetivos para encontrar respuestas y hacer un seguimiento del rendimiento frente a esas metas. Recopilan los datos necesarios, los analizan y determinan las acciones que deben llevarse a cabo a fin de alcanzar los objetivos. En la parte técnica, se recopilan datos sin procesar de la actividad de la empresa. Los datos se procesan y se guardan en almacenes de datos. Una vez almacenados, los usuarios pueden acceder a los datos, lo que da comienzo al proceso de análisis para responder las preguntas de negocios. ¿Cómo trabajan la BI, el análisis de datos y el análisis de negocios de forma conjunta? La inteligencia de negocios incluye el análisis de datos y el análisis de negocios. Sin embargo, estos conforman solo una parte del proceso completo. La BI ayuda a los usuarios a extraer conclusiones a partir del análisis de datos. Los científicos de datos exploran en profundidad los aspectos específicos de los datos. Para hacerlo, usan estadísticas avanzadas y análisis predictivos a fin de descubrir patrones actuales y futuros. El análisis de datos formula la pregunta: ¿por qué ocurrió esto y qué podría ocurrir a continuación? La inteligencia de negocios toma esos modelos y algoritmos y desglosa los resultados en una representación fácil de comprender. Según el glosario de IT de Gartner, el análisis de negocios incluye la minería de datos, el análisis predictivo, el análisis aplicado y las estadísticas. En resumen, las organizaciones realizan análisis de negocios como parte de la estrategia de inteligencia de negocios de mayor escala. La BI está diseñada para responder consultas específicas. Además, ofrece análisis al instante para la toma de decisiones o el planeamiento. Sin embargo, las empresas pueden usar los procesos de análisis para mejorar de manera continua las preguntas de seguimiento y la iteración. El análisis de negocios no debe ser un proceso lineal, porque es probable que responder solo una pregunta lleve a iteraciones y preguntas de seguimiento. En su lugar, el proceso debe considerarse como un ciclo de acceso a datos, descubrimiento, exploración y uso compartido de la información. Eso se denomina el ciclo del análisis, un término moderno mediante el que se explica cómo las empresas usan los análisis para reaccionar a los cambios en las preguntas y las expectativas. La diferencia entre la BI tradicional y la BI moderna. Históricamente, las herramientas de inteligencia de negocios seguían un modelo tradicional. Eso implicaba una metodología vertical en la que la inteligencia de negocios era impulsada por la organización de IT y todas las preguntas de análisis, o la mayoría, se respondían con informes estáticos. Por lo tanto, si alguien tenía una pregunta de seguimiento acerca del informe que había recibido, su consulta pasaría al final de la cola de generación de informes y se veía forzado a tener que volver a iniciar el proceso. Eso provocaba ciclos de generación de informes lentos y frustrantes, y las personas no podían aprovechar los datos actuales para tomar decisiones. La inteligencia de negocios tradicional aún se utiliza habitualmente para generar informes periódicos y responder preguntas estáticas. Sin embargo, la inteligencia de negocios moderna es interactiva y accesible. Los departamentos de IT aún son un factor importante para administrar el acceso a los datos. Sin embargo, ahora, los usuarios con diferentes niveles de conocimientos pueden personalizar los dashboards y crear informes de inmediato. Con el software adecuado, son capaces de visualizar los datos y responder sus propias preguntas. Herramientas y plataformas de inteligencia de negocios. Muchas herramientas y plataformas de inteligencia de negocios de autoservicio optimizan el proceso de análisis. Esto hace que sea más fácil para las personas ver y comprender los datos, incluso si no cuentan con los conocimientos técnicos para analizarlos en detalle. Hay muchas plataformas de BI disponibles para generar informes ad hoc, visualizar datos y crear dashboards personalizados para usuarios con diferentes niveles de habilidades.
Una de las formas más comunes de presentar la inteligencia de negocios es por medio de la visualización de datos. Beneficios del análisis visual y la visualización de datos. Una de las formas más comunes de presentar la inteligencia de negocios es por medio de la visualización de datos. Los humanos responden a estímulos visuales e identifican muy fácilmente los patrones o los cambios de colores. A través de las visualizaciones de datos, estos se muestran de una manera que es mucho más accesible y fácil de comprender. Con las visualizaciones recopiladas en dashboards, se pueden contar rápidamente una historia. Además, es posible resaltar tendencias o patrones que podrían ser más difíciles de descubrir mediante el análisis manual de datos sin procesar. Asimismo, esa accesibilidad permite que se desarrollen más conversaciones relacionadas con los datos, lo que a su vez genera un mayor impacto en los negocios. Usar la inteligencia de negocios de autoservicio en la empresa. En la actualidad, cada vez más organizaciones están optando por un modelo de inteligencia de negocios moderno, caracterizado por una metodología de autoservicio para abordar los datos. El departamento de IT administra los datos, la seguridad, la precisión y el acceso, lo que permite que los usuarios interactúen con sus datos de manera directa. Las plataformas de análisis modernas ayudan a las organizaciones a abordar todos los pasos del ciclo de análisis: la preparación de datos, el análisis y el descubrimiento, el uso compartido y la gobernanza. Eso quiere decir que el departamento de IT puede gobernar el acceso a los datos y al mismo tiempo capacitar a más personas para que exploren de manera visual sus datos y compartan la información. La función de la inteligencia de negocios en el futuro. La inteligencia de negocios evoluciona continuamente según las necesidades y las tecnologías empresariales. Por esta razón, cada año identificamos las tendencias actuales para mantener a los usuarios informados sobre las distintas innovaciones. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático continuarán creciendo. Las empresas son capaces de integrar la información obtenida a partir de inteligencia artificial en una estrategia de BI más amplia. A medida que las empresas hacen todo lo posible para dar mayor importancia a los datos, los esfuerzos para compartirlos y colaborar aumentarán. La visualización de datos será incluso más importante para fomentar la colaboración entre equipos y departamentos. Este video representa tan solo una introducción a la inteligencia de negocios. La BI ofrece funcionalidades para realizar un seguimiento de ventas prácticamente en tiempo real. Además, permite a los usuarios descubrir información sobre los comportamientos de los clientes o pronosticar beneficios, entre otros. Empresas de diferentes sectores, como comercios minoristas, aseguradoras y petroleras, han adoptado la BI. Cada año, muchas más se suman a este modelo. Las plataformas de inteligencia de negocios se adecúan a las nuevas tecnologías y a las innovaciones de los usuarios. Mantenete al tanto de todas las tendencias y los cambios que tienen lugar en la inteligencia de negocios en nuestros próximos videos.